Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando actividades informativas en el mes de agosto. Hoy revisamos las finanzas nacionales. ¿Qué proyección tienen los especialistas de lo que está pasando a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Qué le depara al gran inversionista en el territorio nacional? Hoy un hombre ligado a las finanzas, catedrático por muchos años en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, don José Castañeda. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al banquillo, feliz noche. Muy buenas noches a Rosendo García, gracias por la oportunidad. Siempre es un placer compartir con personas como usted y buenas noches a la audiencia de Al Banquillo. Bueno, estamos aquí listos para platicar un poco sobre los destinos que nos depara esta crisis por la que estamos pasando. Francamente, quisiéramos ser optimistas. No obstante, es difícil ser optimista porque no vemos políticas de Estado como las que deberían ya estar implementadas y en boga para poder salir adelante en el país. La economía, al igual que la salud, van paralelas y en este momento están presionándose la una con la otra y hay que tomar decisiones y hay que tener rutas claras. Y por otra parte, hay que vigilar muy bien el recurso que es exiguo para poder salir adelante. Hay ciertas propuestas que nosotros hemos venido haciendo desde que surgió el encierro a raíz del COVID-19. La micro, pequeña y mediana empresa, nosotros supimos desde el principio que iba a ser la más golpeada en la economía porque es la que tiene más, contribuye más al empleo en el país y además de eso tiene una carga impositiva fuerte. Entonces ese pago de planilla y esa carga impositiva más pago de renta, más pago de energía eléctrica y otros gastos y pago de préstamo en el banco y a los acreedores, etcétera, sin generar ingreso. Eso sabíamos desde el primer día que se decretó el toque de queda, que iba a ser grave para el país. Entonces, en aquel momento, Rosendo, nosotros sugerimos que se estableciera inmediatamente una ruta de salida económica a partir, sobre todo, del sector agrícola, productor de alimentos, porque también sabíamos que iba a haber escasez de dinero en la gente a raíz del paro económico y que iba a escasear la comida, que iba a escasear el recurso completamente y ya lo estamos viendo. Rosendo, basta con salir a la calle para ver la mendicidad que se está multiplicando todos los días. Pero sí, lo más grave es que no hay una ruta de salida, Rosendo, sí, hasta clara hoy, que nosotros la veamos. Sí, hasta hoy, licenciado Castañeda, las medidas compensatorias que se han proporcionado por parte del Estado, el apoyo que se ha encontrado en un sector de la empresa privada que encuentra en la pequeña y mediana empresa un gran respaldo para la gran empresa, ¿han sido las adecuadas o debemos replantear las propuestas? Rosendo, es que en este caso todo el sector privado está afectado, todas las empresas, la gran empresa también, obviamente, con la diferencia que la gran empresa trabaja con reservas, tiene una partida de reserva legal para soportar este tipo de embates, aunque ya es muy prolongado y ya estamos viendo que ya hay empresas grandes que están comenzando a liquidar su personal
pagándole sus prestaciones y cerrando operaciones. Ya estamos viendo eso también en el mercado de servicios y de producción. Entonces, esto, Rosendo, requiere decisiones políticas, en primer lugar, políticas económicas claras. Solo para dar un ejemplo, el gobierno ya debería tener una política de reducción del gasto público, del gasto corriente sobre todo, porque, bueno, los hondureños nos hemos enterado por las redes sociales y por las noticias la carga que tiene el pueblo con la planilla del gobierno, por ejemplo, con sueldos sumamente excesivos. Eso ya debió cortarse. Ya todos debieron voluntariamente decir, miren, nos vamos a reducir el salario un 50%, qué sé yo. Eso en primer lugar, por voluntad propia, como buenos hondureños. Lo otro es reducir, por ejemplo, para fortalecer el circulante, porque es indispensable que haya una política de Estado encaminada estrictamente para fortalecer el circulante, porque si no hay circulante, Rosendo, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay empleo. Y eso es lo que más va a afectar al país. Sabemos que se va a reducir toda la economía, que el Producto Interno Bruto se va a reducir, aunque de repente, como el Producto Interno Bruto hondureño está compuesto por grandes sectores como el energético y el de comunicaciones, de repente no se ve en el papel, pero se va a ver en la realidad, en la mesa de las personas, en la mesa de las familias hondureñas, porque estas grandes empresas que participan en el Producto Interno Bruto, en realidad no generan una gran cantidad de empleo. Comunicaciones, por ejemplo, y energía, no generan grandes cantidades de empleo como genera la micro, pequeña y mediana empresa. No obstante, como hemos venido adoleciendo de muchas cosas en la economía nacional, este gran empleador que se llama MIPYME solo contribuye en 34% al Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que hay una brecha enorme, una desigualdad enorme. La contribución de la MIPYME, a raíz de que es el mayor empleador, debería ser mucho más en el Producto Interno Bruto, pero esto, como ha venido funcionando la economía con oligopolios y con control del comercio, entonces el productor, que es el MIPYME, se queda sin lo que le correspondería en la utilidad de la cadena de valor de lo que produce. Y eso sucede en los principales rubros productivos de Honduras. Usted me habla... No hay buena distribución del ingreso en este país. Usted me habla, don José, de sacrificios que debe tener el Estado como una muestra, como una voluntad de que quiere experimentar cambios durante la pandemia, pero hasta ahora no se ha observado que haya esa disponibilidad, porque sí se han enviado iniciativas a la Cámara Legislativa, pero no tocando estos elementos. ¿Debe directamente desde su óptica intervenir el Congreso Nacional y poner una barrera, hacer las revisiones del caso? ¿Cuál es su visión al respecto? Por supuesto, Rosendo, que debe haber un sacrificio de todos. Cuando el gobierno nos encierra a todos sin hacer un sacrificio, entendamos que el Estado somos todos. La parte privada ha estado haciendo el sacrificio, cerrando operaciones, pero la parte gubernamental no ha hecho ese sacrificio. Por el contrario, hemos visto despilfarro, hemos visto corrupción, hemos visto una serie de actitudes nocivas, de verdad, para el interés de la población, graves, gravísimas, que por cierto no vemos castigos, no vemos investigaciones serias, no vemos nada absolutamente, ¿verdad? Que venga encaminado a restituir esto. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno como propuesta de solución? Solo paliativos que no son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, pedir prestado para regalar bolsa solidaria no es sostenible en el tiempo porque eso no genera ingreso. Poner dinero en la banca a través de Banprovi, de financiamientos y de repente una parte de recursos propios, tampoco es solución
porque no cambiaron la legislación que regula a la banca para poder entregar el recurso a las personas que lo necesitan para producir y para generar y que no caiga tanto la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La banca está controlada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La banca también viene y abusa, porque en esta crisis, por ejemplo, no debería estar cobrando los valores que cobra, por decir algo, por un cheque devuelto por mal endoso. Cobran 850 lempiras cada banco, Rosendo. Por un cheque que de repente es de 5,000 lempiras, cobran 1,700 lempiras entre dos bancos, el banco receptor y el banco emisor. Entonces, ahí hay que revisar todo eso. El Congreso ya debería tener a sus comisiones respectivas en cada tema, revisando cuál es la legislación necesaria, urgente, para atender la crisis. Porque no se puede poner recurso en la banca a través de Banprovi para, dizque, facilitarle la existencia a la micro, pequeña y mediana empresa, si va a seguir regulada como si estuviésemos en tiempo normal. Entonces no hay acceso. ¿Por qué razón? Porque en tiempo normal la banca está obligada a solicitarle al que va a usar el crédito, por ejemplo, estados financieros proyectados a 5 años, flujos proyectados a 5 años, flujos de efectivo proyectados a 5 años. ¿Quién va a tener la capacidad de proyectar estados financieros, de proyectar estados de resultados, de proyectar flujos de efectivo en una economía incierta que no sabemos cómo va a volver a surgir, porque no hay políticas de Estado que nos digan cómo nos van a guiar hacia afuera? ¿Qué contribución va a poner el gobierno directamente en que el sector privado trabaje y genere ingreso para la gente y genere más circulante? Eso es nada más una de tantas cosas, de tantas falencias que ha tenido el gobierno en esta crisis. ¿Cuál es otra? Ya desde el principio debió enfocarse en fortalecer el circulante para que no baje el consumo, porque se puede comprar desde la casa. Si ahora con la tecnología uno puede comprar, que le rinda más el dinero, pero ha sucedido todo lo contrario. El dinero nos está rindiendo menos porque no se ha rebajado ningún impuesto. El impuesto sobre ventas sigue igualito. El impuesto sobre ventas desde el 16 de marzo debió quedar suspendido para fortalecer el consumo, para que continúe con vida la empresa que genera empleo. Pero no pasó eso tampoco. Entonces, todo ha sido medidas insostenibles en el tiempo, porque no generan ingreso y aparte de eso, incompletas, mal tomadas. Sí, ¿le parece, don José, si hacemos una pausa y retomamos estos temas después de estos cortes comerciales? Estamos esta noche en Al Banquillo con el especialista en temas financieros e impulsor de la micro, pequeña y mediana empresa, José Castañeda. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el especialista en temas financieros, José Castañeda. Me decía que hay muchas actividades que deberían haber permanecido abiertas a lo largo de estos meses para la preservación de empleos, para mantener esa dinámica económica a nivel del país. Y bien se ha visto estos ejemplos en otros países de la región, licenciado Castañeda. Sí, Rosendo, básicamente y fundamentalmente, más que para mantener las empresas, Rosendo, que sí se iban a mantener, por lo menos las más importantes, que son las que producen alimento, las que producen comida, pero eso era con la intención de que no le escaseara la comida a la gente y que no se le encareciera. Recordemos que hubo momentos en que no se podía comprar comida si no era en el supermercado. Y en el supermercado, Rosendo, es más caro que en el mayoreo. Y no todo el mundo tiene acceso. Hay personas en Tegucigalpa, aunque mucha gente no lo crea,
Hay personas que no entran a un supermercado porque les da temor, porque están acostumbrados toda su vida a consumir barato en el mercado y les da miedo entrar y pasar vergüenza con el cajero si no le ajusta el dinero. Hay personas, miles y miles de personas, y actualmente esa gente que no tiene ingreso, imagínense ustedes, 4 meses y medio sin percibir ingreso, eso ha generado una profundidad horrorosa en la pobreza que va a seguir profundizándose y que mientras no haya políticas de Estado encaminadas a resurgir correctamente, eso va a seguir profundizándose y eso va a terminar, si no se detiene a tiempo, en una descomposición social, porque no hay peor consejero que el hambre. Con hambre se desespera. La gente cuando ve a su bebé, a su niño que no tiene la leche, que no tiene la comida en su plato, imagínense ese drama familiar de no tener que darle de comer a sus hijos. Los padres y madres de familia, imagínense ese drama familiar de no tener y los niños llorando de hambre. Eso es mal consejero, Rosendo, y lo venimos advirtiendo desde que comenzó la crisis. Lo venimos advirtiendo. ¿Qué cambios son básicos? Descomposición social. ¿Qué cambios son básicos, fundamentales, que ahora mismo, arrancando ya este mes, que ya es para el quinto mes de dificultades en Honduras y en gran parte del mundo, deben tomarse, deben discutirse a nivel del Ejecutivo y en el Congreso Nacional con la participación sincera y activa de todas las fuerzas políticas, sin estar pensando, lastimosamente, porque eso no se puede desconectar en nuestro país, en el color político, licenciado Castañeda? A eso iba a referirme. Esto no es cuestión de colores políticos, Rosendo y pueblo hondureño. Esto es cuestión de parar el hambre. Es cuestión de urgencia. Es una crisis que debe ser considerada, tratada, manejada como tal. Deben haber políticas de Estado claras, contundentes, hacia la generación urgente de riqueza con distribución equitativa de ese ingreso. Si no se logra eso, vamos a un despeñadero social que lo venimos diciendo y parece que tiramos sal en el mar. No lo decimos por molestar, lo decimos porque vemos venir la hecatombe que se nos está acercando. Cada día que pasa, y ahora con esta reapertura nuevamente equivocada, van a sumar muchos muertos, va a tener más hambre la gente, se va a volver una calamidad horrorosa y mucha gente que ha actuado mal corre el riesgo de terminar linchada. Esto es serio, es una cuestión que no es para juegos, ni es para estarse agenciando recursos que no son de uno. Esto no es para estar jugando a la política. Esto es una cuestión real que está ahí. Hay dos problemas paralelos, el de la salud y el económico, y no han resuelto ninguno, Rosendo. No hay políticas de Estado encaminadas a resolver ninguno de los dos grandes problemas. Y ya hay tiempo para corregirnos aún en plena crisis. ¿Se puede enderezar el barco? ¿Qué proponen ustedes para no seguir? Después de 4 meses y medio de encierro, estamos tarde. Es sumamente urgente que reaccione esta gente que tiene el poder y que diga, saquemos ese dinero de Banprovi e invirtámoslo directamente sin mucha traba para que empiece a haber producción agrícola, para que haya producción para suplir el país, para que el gobierno pueda repartir, en vez de productos importados, productos producidos en Honduras, que son nutrientes, y para poder exportar, porque tenemos grandes ventajas competitivas por nuestra ubicación geográfica, por la bondad que tuvo Dios con nosotros, con nuestros suelos. Tenemos grandes ventajas competitivas.
pero como toda la producción ha venido trabajando a través de oligopolios, controlando el comercio, que es donde está el valor agregado y la utilidad, entonces la gente se ha empobrecido y no tenía reservas para poder trabajar en esta pandemia y poder producir. Y aparte de eso, se les cierran los mercados, cosa que fue bien hecha porque se hizo mal la apertura. ¿Qué pasó? Que la gente también debe ser responsable. Esto es una labor de todos, Rosendo. Si usted sale cuando no le toca, está siendo irresponsable. Si usted no se pone mascarilla cuando sale, está siendo irresponsable. Esto es una cuestión de todos y para todos, y es cuestión de vida o muerte. No es juego. Médicos que saben cómo tratar la enfermedad se han muerto un montón y van a seguir muriendo. Y ahora, don José, ¿cómo debemos llevar esta reapertura que ya se ha dado luz verde para arrancar desde la semana anterior en ciudades que estaban en fase 0? Caso de Tegucigalpa, el Valle de Sula, sin incurrir en esos errores del pasado que ahora nos pueden ser de funestas consecuencias para los hondureños. Van a ser de funestas consecuencias, Rosendo, porque, vamos a ver, se estableció una mesa multisectorial para determinar cómo reabrir. ¿Para qué? Si tenemos secretarios de Estado y tenemos gerentes en el país, tenemos ministros, tenemos gobierno y tenemos empresa privada, entonces la empresa privada gobierne su empresa y el gobierno dedíquese a facilitar la función de la empresa. Ahí es donde está la simbiosis que debe formarse entre el sector público y el sector privado, que lo venimos manifestando ya por décadas, 15 años diciéndoles, hagan simbiosis, no se contrapongan el uno al otro, ni usurpen la función del uno hacia el otro. La función de la empresa privada es ser competitivos en los mercados de bienes y servicios. La función del gobierno es facilitar esa competitividad empresarial a través de todo lo público, infraestructura, energía eléctrica, puertos, aeropuertos, etcétera. Eso no lo han entendido porque los políticos, por ganar votos, pues se ponen a regalar piñatas, los diputados regalando piñatas, pavimentando calles en lugar de estar legislando, y los empresarios metidos en juntas directivas de instituciones de gobierno, y por eso es que se han hecho esos contubernios de corrupción que tenemos, porque no se respetan las colindancias de los dos grandes sectores de un país. Cuando eso sucede, Rosendo, se facilita la corrupción porque empieza a haber colusión entre el sector privado, que siempre va a jalar agua para su molino, y el sector público que se deja corromper. Entonces, tenemos un país como el que tenemos, empobrecido, que no es pobre, pero lo han empobrecido por esas malas actitudes y actuaciones, tanto del sector privado como del sector público. Con este panorama que usted me expone, don José, con este panorama que usted me expone en esta parte final, ¿no debió el sector privado aceptar ir a un interventor en Inves? ¿Pero para qué si eso es función del gobierno? Eso es función del gobierno, Rosendo. O sea, ningún empresario va a permitir que venga alguien del gobierno a dirigirle la empresa. ¿Por qué el gobierno permite que la empresa venga a dirigir sus cuestiones? ¿Saben por qué? Porque ahí hay colusión y hay corruptela. Por eso es que se permite eso en este país y por eso es que estamos como estamos. Pero esta pandemia los obliga a cambiar, porque si no cambian, van a terminar muy mal, porque ya lo dije, el hambre es muy mala consejera y el hambre está creciendo a pasos agigantados en Honduras gracias a esta pandemia. No todo va a ser malo, no todo va a ser malo. Va a haber mucha limpieza después de esto de manera espontánea. Se los predigo y se los voy a sostener cuando suceda.
Está con nosotros al banquillo el especialista en temas financieros e impulsor de la micro, pequeña y mediana empresa, José Castañeda. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con don José Castañeda. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan sobre sus pensiones y lo que también hemos denominado como empleos en riesgo? Aquí nos han hablado de cifras que constantemente están variando. ¿Ustedes qué números tienen, don José? Mire, Rosendo, ya no son empleos en riesgo, ya se perdieron. En riesgo es cuando todavía no se han perdido, pero estos ya se perdieron. Alrededor de 350,000 pymes a nivel nacional no van a poder reabrir sus operaciones. Casi todas de servicios, como pequeños restaurantes, cafeterías, cafés, sastrerías, salas de belleza. Ya hemos visto cantidades de restaurantes que no van a regresar, ya lo dijeron, a raíz de que hubo un drama ahí, porque la pyme, como dije antes, es una empresa que funciona de manera formal, está formalizada en la economía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paga impuestos, paga salarios, paga rentas, paga energía eléctrica y otros gastos, y además de eso casi siempre tiene financiamientos pendientes con el banco que realmente no contribuyeron. Los bancos francamente se han comportado muy mal con la población hondureña. No conozco qué han hecho en otros países, pero en Honduras puedo decirlo con conocimiento de causa que han sido groseros con la población, aprovechándose más bien de la situación, cobrando intereses bárbaros por haber pospuesto 3 meses de la deuda. Ahora, a nivel del Estado y el sector privado, con esta reapertura que se habilitó recientemente, incluso ya desde hoy hay 42 instituciones del sistema público que abren con el 33% de sus empleos, sumado a la reapertura que se dio desde días atrás. ¿Esto en qué medida va a contribuir a salvar empleos o a abrir oportunidades para muchos que han estado en el confinamiento? Rosendo, el gobierno no genera ingreso. El ingreso del gobierno se genera en la empresa. Y en la empresa privada, grande, pequeña y mediana y micro. El gobierno solo consume. Por eso es que comencé diciendo que debe reducir el gasto drásticamente. Que las instituciones de gobierno abran sus puertas, de repente sí facilita que se hagan trámites, pero considero que van a haber pocos usuarios porque la empresa va a ser menos. El usuario del servicio público va a ser menos. Esto es una cuestión inminente. Por lo tanto, quien debió reabrir inmediatamente, pero con una ruta clara y rubros bien definidos y de manera muy responsable de todas las partes, debió ser la micro, pequeña y mediana empresa productora de alimento. De todas maneras, cuando hay producción, vienen otros servicios, otras empresas de servicio anexadas a esa producción, a darle valor agregado a esa producción. Entra transporte, entran empaques, entran todo tipo de servicios, entran seguros, entra la banca, entra todo el mundo. Todo el mundo entra atrás de la producción, donde se genera la riqueza y donde se origina la cadena de valor de los productos. La cadena de valor son todos los eslabones donde se va estacionando el producto y todas las transformaciones que va sufriendo después de que sale de la tierra el producto original. Yo me pregunto, ¿cómo fue que calcularon que el 20% de mis empleados van a poder sostener la empresa? Y esta reapertura,
¿cómo la debemos llevar? Bueno, ya hemos cometido, le reitero, errores para salvar empleos, porque ahora tenemos que vivir con esta realidad hoy en día. Y para siempre, porque el COVID no se va a ir, el COVID no se va a desaparecer, hay que aprender a vivir con él y hay que hacerlo correctamente. Hay que volver al principio, hay que abrir y hay que apuntalar y hay que apalancar el capital de trabajo del productor para que haya alimento para vender en el país, para regalar en el país y para exportar y generar riqueza a este país. Estamos metidos en medio de un mercado de 46 millones de consumidores tratando de comer 3 tiempos al día. Si producimos alimento no podemos ir mal. Y si lo producimos con valor agregado y no solamente como materia prima, y si liberamos el mercado en lugar de manejarlo en oligopolios, va a haber distribución de ingresos, pero no quieren soltar la guitarra. No la quieren soltar. Hay un contubernio entre la banca y estos oligopolistas que controlan el comercio de los principales productos del país, que no dejan avanzar, pero se les terminó porque se les acabó el COVID. El COVID vino a corregir eso. El COVID es que forzosamente, Rosendo, forzosamente vamos a tener que volver a comenzar. Si no hacen caso, el COVID se va a encargar. Estamos seguros de eso. ¿Qué papel deben jugar, don José, qué papel deben jugar los alcaldes en todo esto? Porque son un sector que va a resultar fundamental en esa unidad que se reclama para salir adelante. Rosendo, los alcaldes considero yo que son del sector público de lo más importante que puede haber. ¿Por qué razón? Porque la riqueza no se genera en el gobierno central en Tegucigalpa, la riqueza se genera en los municipios y por eso es que cuando salió la SAR con que iba a hacer el régimen de facturación, lo primero que yo les dije es, muy bien, es un régimen que es necesario en un país para que se desarrolle, pero deben haber oficinas de la SAR en los 298 municipios para que sea equitativo el orden impositivo que venía con la facturación. No se hizo. ¿Cuántas oficinas tiene la SAR en Honduras en este momento? 6, 8. Son 298 municipios, Rosendo. Y hay gente que hemos visto que le toca venir desde Catacamas a Tegucigalpa, desde allá de San Marcos de Colón a Tegucigalpa, solo por venir a tramitar su registro tributario. Esas cosas no pueden ser. En un país empobrecido eso no puede suceder porque es costo, es desperdicio de recursos. Y cuando uno está pobre es cuando más debe cuidar el recurso, no hay desperdicio. En este momento estamos en economía de guerra y nos damos el lujo de que se desaparezcan 100,000 millones de lempiras sin ton ni son en menos de 2 meses. Si logramos estructurarnos bien con programas y proyectos orientados de una manera eficiente, ¿cuántos empleos podrían rescatarse? ¿Han hecho estimaciones ustedes, don José? Sí, Rosendo, claro que sí. Si nosotros fortalecemos el sistema productivo de Honduras sin intermediación, sin tanto técnico haciendo proyectos en papel, porque estamos llenos de técnicos metidos en escritorios escribiendo para sacarle dinero a la comunidad europea, a la Unión Europea y a todos los cooperantes. Así no se genera riqueza. La riqueza se genera produciendo, haciendo producto. Allí se genera la riqueza, no haciendo planes en papel. Estamos llenos de papeles. Ayer precisamente estaba revisando unos planes de inversión y en un plan de inversión que vi que se llama PEP, que es dedicado al arroz, por ejemplo, que es un rubro fantástico para generarle ingreso a diferentes regiones del país. ¿Qué pasó? Que ya iban por $5 millones y no habían sembrado el primer grano en ese plan de inversión. Así no se hace la riqueza. La riqueza se hace trabajando en la producción. Sí, la planificación es necesaria, pero no debe llevarse toda la inversión, Rosendo. Está con nosotros al banquillo don José Castañeda. Vamos a una pausa. En breve continuamos.
Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Iniciamos el mes de agosto y la revista dominical Gente renueva su imagen y celebramos su aniversario. Su revista Gente destacaba mujeres hondureñas en diferentes ámbitos. 20 años de trayectoria, con los eventos más destacados, las bodas más increíbles y los temas más sonados de la sociedad hondureña. Estamos de regreso con mucho más, disfrutando de la prom season. Melissa Valeriano te espera todos los domingos a las 7 de la noche por TSI, con nuevas secciones, invitados especiales y muchas sorpresas para celebrar en este mes. Hola, es un placer saludarles y en primicia para Honduras. Soy Laura Mesa, solo lo mejor, aquí, en Espectáculos. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 9 de la noche, TN5 Estelar. Bajo la dirección de los periodistas Renato Álvarez y Cristina Rodríguez, presentan la información más importante de Honduras y el mundo en este horario estelar. Entérate de todo lo que ocurre en el mundo del deporte con Fútbol a Fondo. Disfruta de un clásico inolvidable. La Gaviota regresa en Destilando Amor. Si lo que prefieres es descansar, llegó la hora para relajarte con una buena dosis de comedia. Televicentro, mi gran compañía. Seguimos esta noche al banquillo con don José Castañeda. Hablaba de cambios estructurales que se deben tener a nivel del Servicio de Administración de Rentas, incluso de propuestas que debe revisar el Congreso Nacional. ¿No quedaron ustedes satisfechos con el plan de rescate de la economía que se hizo al comenzar la pandemia? ¿Se pueden hacer rectificaciones ahora mismo? Sí se puede, siempre se puede, Rosendo. Va a costar más, mientras más tiempo transcurre, más difícil va a ser recuperar la economía, pero siempre se puede. Lo que sucede, el dinero no es etéreo, el dinero no se desaparece, la riqueza no se desaparece, se cambia la distribución, eso es todo. Para ánimo de todos los hondureños debo decir eso, cada crisis trae implícita una oportunidad del mismo tamaño o más grande. Todos debemos contribuir para que eso suceda, para que esta crisis cambie y se convierta en oportunidad. Honduras se puede convertir en un país productor y generador de riqueza a través de la comercialización de sus productos solo en el área centroamericana, con 46 millones de consumidores. Estando posicionados en el centro del Istmo, nosotros estamos equidistantes de todos los mercados. Por lo tanto, podemos perfectamente bien salir adelante, pero requiere seriedad, responsabilidad, ética, honradez. Y me refiero a todos, no solo al gobierno, a todos. Debemos ser éticos. La banca debe ser ética, el gobierno debe ser ético y nosotros debemos ser éticos en el sector privado, Rosendo. Todos debemos contribuir para sacar este país y volverlo lindo y volverlo un país que de verdad vale la pena vivir en él. Este país es precioso, es un país con todos los recursos posibles, con todas las oportunidades que tiene este país y empobrecido. ¿Por qué? Por las malas decisiones de los grupúsculos que se han coludido para saquearlo. Usted me dice que hay que fortalecer áreas, me ha hecho mucho énfasis en el sector productor, en lo agrícola. ¿Qué otras áreas en esa amplia gama que encontramos en la pequeña, mediana empresa debemos potenciar? Rosendo, debemos ser inteligentes. Inteligencia quiere decir producir. ¿Y por qué digo el área agrícola? Por la crisis, Rosendo, por la crisis, porque esta crisis está generando hambre y es urgente producir alimento para la gente. Es urgente. Eso es un imperativo, ya, urgente, ¿verdad? Pero
paralelamente hay que invertir en la producción agrícola, pero invertir en la industria al lado de la producción agrícola, para darle valor agregado, para exportar, porque con pandemia o sin pandemia, la gente tiene que comer y quiere comer y siente hambre y quiere comer. La comida, Rosendo, es un gran negocio cuando se hace bien, cuando no se explota al productor de la manera tan dantesca que se ha hecho en este país. Cuando el productor se queda con utilidades suficientes para mantener a su familia y que progrese su familia, para darle estudio, buena alimentación, buen trato a su familia, cuando puede tratar bien a su empleado, cuando puede darle valor agregado a su producto original a través de la industrialización. ¿Qué es lo que sucede? Que se han ido miles de millones desde la condonación de la deuda a la fecha. Antes ni decir, pero desde la condonación de la deuda a la fecha se han ido miles de millones de euros y de dólares en este hueco sin fondo que se llama Honduras. Con todo ese dinero este país ya debería ser desarrollado, Rosendo. Es una grosería que se hayan dilapidado toda la condonación de la deuda y que 15 años después estemos endeudados exponencialmente en relación a la deuda que nos condonaron. ¿Qué cuidado se debe tener en esa área? Porque estamos expuestos a gastos a raíz de la pandemia, incluso a disparar los niveles de endeudamiento que históricamente ha tenido el país. ¿Cómo se debe manejar esa área para no incurrir y entrar aún más en un agujero fiscal? Responsablemente, responsabilidad y ética. Y lo estamos haciendo. Sin eso, ¿perdón? Y lo estamos haciendo. Estamos con un programa adecuado, con una orientación perfecta para ello. No, Rosendo, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque estas personas que controlan el país todavía no han entendido que no estamos en la situación que estábamos antes del 16 de marzo. No estamos y no vamos a volver a estar en esa situación. Hay que entender eso para poder actuar correctamente. Hay que apuntalar la producción, sobre todo la producción de alimentos, que en la pirámide de necesidades del ser humano, Rosendo, esa es la básica, la comida. Después vienen otras cosas, viene la medicina, viene la vivienda, pero lo primero es llenar el estómago para poder pensar claramente y poder trabajar, poder tener energía para ganarse la vida y tener las oportunidades correctas. Hemos venido trabajando en un ambiente de negocios hostil totalmente antes de la pandemia. Lo hemos dicho en innumerables programas, en innumerables foros, en innumerables entrevistas por más de 15 años. Hemos venido en un ambiente de negocios hostil porque no ha habido control del país, de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, de las cargas impositivas que nos han metido durante todos estos años, de todo el sacrificio que nos ha tocado venir haciendo para sostener nuestras empresas vivas y poder vivir de ellas. Créanme, ser empresario en Honduras es algo así como un deporte extremo. Es una cuestión de que todos los días le cambian las trampas en el juego. De repente aparece alguien y dice, voy a ganar votos con esto. Y ¡pum! Mete un decreto o meten una ley porque ya van a venir las elecciones sin pensar en el mediano y largo plazo, solo pensando a título personal en ganar elecciones. Ahora, don José, sí. ¿Cómo se debe manejar desde la óptica empresarial lo que tendremos a finales del mes de agosto? Viene el pago a cuentas, que se dio la prórroga, pero ustedes no quedaron muy convencidos. ¿Qué esperan? Es que eso no va a suceder.
van a haber una cantidad enorme de registros tributarios nacionales suspendidos por impago, por falta de pago del impuesto sobre la renta, porque cualquier utilidad que hubo el año pasado en estos 4 meses y medio de encierro se fue. No hay dinero para pagar impuestos. Lo lamentamos mucho por el gobierno porque van a tener que reducirse. Si no lo hacen voluntariamente, lo van a tener que hacer obligatoriamente porque no va a haber recursos para pagar salarios. Lamentablemente, los últimos que van a salir son los que más ganan, ¿verdad? Pero ya no va a haber recursos. Créanme que yo admiro mucho a doña Miriam Guzmán. Hemos estado en varios foros debatiendo con altura siempre porque es toda una dama la señora. Y la admiro muchísimo porque ella ha hecho su trabajo, el trabajo que le mandaron a hacer, colectar recursos para el gobierno, pero ya no va a haber cómo colectar porque ya no hay MIPYME. PYME, sobre todo, desaparece casi toda, Rosendo. Entonces, ya no hay a quien sangrar, ya no hay a quien cobrarle ese impuesto y automáticamente van a suspender registros tributarios nacionales que no van a seguir operando de todas maneras y que es tiempo de pensar en una prórroga, de sentarse, de analizar esta situación de cara a lo que nos depara este mes de agosto. Es tiempo de reducir el gasto, es tiempo de reducir la carga impositiva para apuntalar el circulante, es tiempo de regular a la banca de tal manera que pueda soltar el recurso para la producción. Es tiempo de tomar decisiones que cambien la ruta que lleve el país hacia un abismo horroroso. Ese es tiempo. Gracias, don José, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Rosendo, un gusto. Con nosotros esta noche al banquillo el financista José Castañeda. Por su sintonía, muchas gracias.